Buenas noches, hermanos. Nuevamente vamos ahora a tener el tiempo de la meditación de la palabra de Dios y vamos a estar viendo ahí en el libro de Lucas, ¿verdad? Vamos a continuar con el libro de Lucas y vamos a estar enfocados en el asunto de la palabra de Dios en un mundo perdido. La palabra de Dios en un mundo perdido. Y el pasaje que vamos a estar viendo está ahí en Lucas capítulo 8 a partir de el versículo 11. Aunque la parábola comienza desde el versículo 4, nosotros vamos a estar viendo a partir del versículo 11. Muy bien. Dice ahí el versículo 11: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Me gustaría hacer una oración antes de iniciar. Por favor, les pido que oren ahí en sus hogares por la palabra que vamos a recibir en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque aún cuando nosotros, Señor, habíamos pecado contra ti, tú nos diste tu palabra para que por medio de ella conociéramos a tu Hijo Jesucristo, por medio del cual vinimos a ser tus hijos, Señor. Vinimos a salvarnos de esta perdición del mundo y de la condenación eterna. Gracias, Señor, por habernos salvado. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo rogamos, bendito Dios. Guíanos, Señor. Ayúdanos en esta noche a cada uno de nosotros a visualizar, a entender mejor tu palabra, Señor, y que ésta produzca en nosotros mucho fruto. Gracias, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Cuando nosotros, hermanos, escuchamos hablar a una persona, nos damos cuenta de lo que hay en su corazón. El Señor Jesucristo nos dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando sabemos lo que hay en el corazón de la persona, no solamente son las palabras y los pensamientos, sino también los actos de la persona, o nuestros actos cuando hablamos, manifestados en palabras, porque lo que hay en el corazón es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros escuchamos a una persona, nosotros decidimos, cada uno de nosotros, si ponerle atención o no a esa persona. Cada uno decide cuántas palabras va a escuchar de la boca de esa persona, o si sencillamente va a cerrar sus oídos y no le va a poner atención, ya sea por distracciones de cualquier índole, o ya sea porque conscientemente está decidiendo la persona no ponerle atención a aquel que está hablando. En el caso de nuestro Dios, hermanos, ocurre algo similar. Cuando Dios nos dio su palabra nos expresa todo lo que hay en su corazón, y nosotros podemos ver que en Él hay pensamientos de bien y no de mal para nosotros, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Dios es bueno y Él quiere salvarnos, quiere salvar a todo el mundo por medio de su Hijo Jesucristo, y lo hace a través de su palabra. Por medio de su palabra es que nosotros conocemos al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios trajo su palabra a este mundo perdido, sabiendo que muchos no lo iban a escuchar. ¿Qué necesidad tiene Dios de andar hablando su palabra aquí en la tierra cuando muchos lo iban a ignorar? Cuando muchos otros solamente iban a tomar su palabra por un tiempo y después le iban a hacer a un lado para volver a sus afanes, para que la prueba inmediatamente fuera el golpe final de lo que pudiera haber sido su vida espiritual. ¿Qué necesidad tenía Dios, hermanos, de andar trayendo su palabra a este mundo? Desde hace mucho que Dios pudo haber exterminado a todo este mundo. En Génesis capítulo 6 vemos cómo es que Dios estuvo a punto de exterminar al mundo por completo, pero Él había prometido que iba a venir el Señor Jesucristo. Entonces no podía ocurrir esto, y Él decidió salvar a una familia para que nuevamente vinieran las generaciones de la humanidad a través de la familia de Noé. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos es traída por gracia, y el Señor Jesucristo, cuando estaba entre nosotros, es decir, cuando estaba en aquellos años, hace poco menos de 2000 años, cuando andaba Él predicando su palabra, la palabra de Dios, Él trajo su palabra y había mucha gente que lo escuchaba. Entre ellos había quienes lo ignoraban, entre ellos había quienes aceptaban la palabra por un tiempo y luego la rechazaban. Entonces el Señor Jesucristo le dice a toda la multitud, dice ahí en el versículo 4, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a Él, les dijo por parábola, y comienza a dar la parábola del sembrador, que consiste en que un hombre salió a sembrar la semilla, y esta semilla cayó en diferentes tipos de terrenos. Entonces, hermanos, cuando sus discípulos escucharon esta parábola, ellos creían al Señor su palabra. Ellos eran de los que sí aceptaban la palabra de Dios, de los que sí la retenían en su corazón. Por lo tanto, ellos, sabiendo que el Señor Jesucristo tenía todas las respuestas, fueron con Él y le preguntaron qué significa esta parábola. Y el Señor les dijo: a todo el mundo le es negado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ustedes no. A todo el mundo se le habla por parábolas, para que escuchando no entiendan y para que se conviertan de corazón, para que no lo hagan solamente con su cabeza, sino con su corazón. Así como los discípulos, que ellos no lo entendieron, pero en su corazón estaban humillados y sabían que necesitaban de la ayuda del Señor para entender esta palabra, y el Señor los ayudó y comenzó a explicarles esta hermosa parábola. Entonces, hermanos, lo primero que nos gustaría, lo primero que nos gustaría meditar es que la palabra de Dios es presentada como una semilla. El Señor Jesucristo presenta la palabra de nuestro Dios como una semilla. Hay muchas cosas muy maravillosas, hermanos, en este mundo que Dios creó. Dios creó los cielos y la tierra, hizo todos los ejércitos de los cielos, las estrellas,
todas las galaxias, todo el universo, que el hombre cree que es infinito, pero Dios lo hizo y el único que es infinito es el Señor. Entonces vemos tantas cosas maravillosas, hermanos, muchas cosas inexplicables, que la ciencia, en este caso la biología, se jacta de saber qué es lo que significa que una semilla comience a germinar y a dar fruto. Pero nadie en el mundo puede entender cómo es que ocurre esto, hermanos. Cómo es que una semilla que primero muere, luego comienza a germinar y a dar fruto. Es algo increíble. Es algo tan maravilloso que de algo tan pequeño, hermanos, comience a nacer la vida y comience a crearse un nuevo ser. En este caso, una planta, un árbol, un ser vivo. Entonces, no sabemos de dónde viene todo eso. No lo podemos explicar. Por más que la ciencia intente explicar el proceso, lo único que puede hacer es explicar el proceso, pero no pueden entender cómo es que ocurre aquello. Porque cuando ellos llegaron a esta tierra, los científicos, esto ya ocurría, porque Dios ya lo había hecho así. En el libro de Génesis podemos ver cómo es que Dios creó estas cosas. Dios creó la hierba del campo, Dios creó los árboles, Dios creó todos los árboles que dan fruto, Dios creó todo aquello que se puede comer, que se puede sembrar y se puede comer. Esto viene de la sabiduría de Dios. Entonces, de esa manera, hermanos, sucede con la palabra del Señor. No entendemos exactamente el proceso que ocurre en nuestro corazón cuando escuchamos la palabra, pero el Señor nos revela esta verdad y nos dice cómo es que la palabra vino al mundo como una semilla. El sembrador, hermanos, puede ser cualquier persona que predique la palabra de Dios, aunque en otra parábola se menciona al sembrador, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, o sea, como el Señor Jesucristo. Pero esta parábola tiene otro enfoque, la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Cuando el sembrador es el que siembra la buena semilla, es el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo. La buena semilla son los hijos del reino, dice esta otra parábola. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad? En este caso, la semilla es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo explicaba de esta manera, hermanos, en la que las personas podían maravillarse, como nosotros en este momento, hermanos, podemos maravillarnos cómo es que Dios nos explica esto, que es inexplicable. Esto nadie lo puede entender, pero el Señor nos lo trae con una explicación, con un ejemplo, que es con una semilla. Esa semilla es sembrada en nuestro corazón, y esa semilla, esa palabra, ese versículo, ese pasaje, esa predicación, esa palabra de aliento, ese plan de salvación, todo eso que tiene que ver con la palabra de Dios, que fue sembrada por una persona, que usada por el Espíritu Santo y por su poder, por el poder del Espíritu Santo, siembra la semilla en el corazón de una persona. Entonces, cuando la persona recibe la semilla, pueden ocurrir muchas cosas, pero cuando ocurre lo mejor, que es que la semilla germina y da mucho fruto, es algo maravilloso. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos es explicada por el Señor Jesucristo como una semilla. El Señor Jesucristo es la misma palabra de Dios encarnada, hermanos. Imagínense, imagínense que
no puede hacer esta semilla sembrada en nuestro corazón. No tenemos idea, hermanos, de lo que puede hacer esta semilla, porque el Señor Jesucristo es la palabra creadora de Dios. El Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios encarnado aquí en la tierra. Entonces, con la sabiduría con la que el Señor creó todas las cosas, con la palabra con la que el Señor creó todas las cosas, Él es el Señor Jesucristo, el Logos, la palabra. Y esa palabra, el Señor Jesucristo, se encarnó aquí en la tierra. La sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Entonces, imagínense cuando la palabra de Dios es sembrada en un corazón. Es el mismo Señor Jesucristo, la palabra creadora de Dios. O sea, cuando la semilla cae en buena tierra, cuando es sembrada en buena tierra, entonces todo lo que puede ocurrir por el poder del mismo Señor Jesucristo. Así es que podemos también decir que esta semilla contiene el mismo poder del Señor Jesucristo, el poder salvador del Señor Jesucristo, el poder de lo que Él hizo en la cruz, el poder de su resurrección y todo el poder del Espíritu Santo de Dios que hace su obra aquí en la tierra. Perdón, hermanos. Y así, de esa manera, hermanos, también podemos ver aquí en este pasaje que el oyente es visto como un terreno para recibir la semilla. Aquí lo podemos ver a partir de los versículos del 12 al 15, ¿verdad? Le voy a dar lectura. Dice: los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta parábola, hermanos, es mencionada en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En esta parábola la podemos complementar. Si nos hemos propuesto estudiarla, podemos complementarla con estos otros 2 evangelios, Mateo y Marcos, además de Lucas capítulo 8, donde estamos ahorita meditando. Entonces, podemos nosotros aquí, hermanos, ver cómo es que el Señor presenta a las personas de este mundo como diferentes terrenos de sembrado. Cuando se siembra, aquí en la misma palabra de Dios, podemos nosotros ver cómo es que se hacían los sembradíos. En el libro de Zacarías podemos ver, por ejemplo, cómo es que se preparaba la tierra para recibir la lluvia con fe. Podemos ver cómo es que Dios restaura la tierra, que la tierra primero tiene que ser limpiada y luego tiene que ser trabajada para poder sembrar ahí en ese terreno. Pero precisamente el pueblo de Israel, hermanos, una de sus actividades más importantes siempre había sido la cosecha, ¿verdad? La siembra. Siempre había sido la agricultura en el pueblo de Israel. Desde el inicio del pueblo de Israel,
sobre todo cuando ellos se asentaron en la tierra prometida, todo había sido de esta manera. O sea, el pueblo de Israel comenzó a trabajar en la agricultura porque Dios les había prometido que los iba a bendecir de esa manera, y Dios mismo les dio instrucciones. Y en la misma palabra de Dios podemos ver cómo es que Dios les enseña a trabajar la tierra, les enseña a que la tierra debe descansar también, les enseña muchas cosas acerca de la agricultura, el mismo Dios. Entonces, entre todas esas cosas que les enseña el Señor en su palabra, podemos observar que se hacía primero una limpieza de la tierra. Sin embargo, hermanos, hay testimonios tanto antiguos como en la actualidad de que cuando se limpian todos esos terrenos, digo, yo no soy agricultor y jamás me he dedicado a eso y soy muy ignorante de todo eso, pero lo que en la gracia de Dios hemos alcanzado a observar, a escuchar, a leer algo de eso, hemos visto que se limpia la tierra que se va a preparar, porque la tierra precisamente se llena de estos elementos que dice el Señor. Empiezan a crecer espinos. El mismo Dios le dijo al hombre, cuando el hombre fue arrojado del huerto del Edén, le dijo que la tierra le iba a producir espinos y cardos, y así de esa manera ellos iban a tener que sembrar. Entonces primero tienen que limpiar la tierra de todos esos espinos y cardos, que si los dejan ahí, la cosecha no se puede lograr, se ahoga. Incluso entre las mismas plantas hemos visto que algunos nos han explicado, algunos que saben de esto, que si las semillas se siembran muy cerca, las plantas crecen juntas y se lastiman unas a otras. Por eso tiene una técnica, la manera de sembrar, que debe ser con cierta distancia también. Entonces, de esta manera, hermanos, cuando el sembrador salía a sembrar, cuando comenzaba a trabajar, una vez que la tierra ya estaba limpia, una vez que ya estaba preparada la tierra, arada y todo, el sembrador comenzaba a aventar la semilla. Entonces había lugares en los que se quedaban los espinos porque no eran lugares importantes, y así se quedaban ahí. Entonces existía la posibilidad de que la semilla que arrojaban cerca de ese lugar, parte de esa semilla cayera entre los espinos y cayera en la tierra donde estaban los espinos. Ahora imagínense, si la planta no puede crecer una con otra, imagínense si la planta comienza a crecer en los espinos. También hay testimonios de que cuando los sembradores andaban en las orillas, ¿verdad? Había los famosos caminos, ¿verdad?, que estaban al lado de los sembradíos, que cuando una vez que crece la cosecha, Dios les había mandado al pueblo dejar la orilla, que creciera el fruto ahí, que no se cortara el fruto de ahí, para que los pobres pudieran tomar de ahí el alimento. Entonces también se acostumbraba a sembrar a la orilla para que esto se pudiera cumplir. Entonces de esta manera, hermanos, el sembrador arrojaba las semillas cerca del camino, y parte de la semilla de esta manera caía también junto al camino. O sea, caía en una tierra no preparada, caía en una tierra que inclusive podía servir para que creciera por ahí alguna planta de una forma silvestre o natural. Pero esa planta, hermanos, no se iba a poder lograr porque junto al camino estaba ahí a la merced de las aves y de las personas que pasaban por ahí. Entonces la semilla no se lograba. De esta manera, hermanos, el Señor nos presenta cómo es que el hombre recibe la palabra de Dios.
Ahora, me gustaría aclarar algo. Me gustaría comentar algo que quizás se ha entendido mal durante mucho tiempo. Algunas personas piensan que algunos hombres están destinados a ser cierto tipo de tierra. Aquí el Señor Jesucristo no está sentenciando el cierto tipo de tierra que existe. No está diciendo que este es un tipo de tierra y está sentenciado a ser ese tipo de tierra de por vida y jamás creer. El Señor no está enseñando esto, no está hablando de esto el Señor. Aquí el Señor lo que está diciendo es que cuando Él vino a predicar la palabra de la que nosotros no merecemos escuchar, de la que ningún hombre en la tierra merece escuchar, por eso les era dado por parábolas, porque era muy indignante que personas que rechazaban la palabra escucharan las verdades eternas de Dios. Dios no le permite a alguien con un corazón incrédulo escuchar sus verdades eternas. Solamente aquel que se ha humillado de corazón delante de Dios, entonces Dios le permite escuchar las verdades eternas de Dios. Y entonces de esa manera, hermanos, el Señor Jesucristo lo que está diciendo es: entre toda esta multitud que me está escuchando, hay personas que reciben la palabra, pero que luego viene el diablo. O sea, esos son los de junto al camino. Luego viene el diablo y se lleva la semilla. ¿Cómo es que se lleva la semilla el diablo? ¿Cómo es que el diablo puede llevarse la semilla de la palabra de Dios? Realmente no se está refiriendo a que el diablo pueda hacer algo sobre la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que el diablo puede hacer algo sobre la vida de esa persona. Y que esa persona, una vez que comienza a escuchar la palabra de Dios y el diablo viene a la vida de esa persona, el diablo tienta a esa persona, el diablo agrede a esa persona, entonces la persona nuevamente vuelta al pecado, se olvida de la palabra de Dios y es como si el diablo se hubiera llevado esa semilla. Lo que quiere decir que la persona oyó la palabra, pero no cayó en la tierra de su corazón, solamente la escuchó. Y hay otros tipos de tierra que el Señor aquí menciona también, los de donde crece entre espinas, ¿verdad? La tierra donde hay espinas. Dice, primero está la tierra donde hay piedras, dice en el versículo 13, el capítulo 8 de Lucas: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, esas personas son semejantes a los lugares de los sembradíos, donde no había tierra profunda, donde había tierra, pero que era una tierra muy superficial, y era una tierra donde la tierra inmediatamente llegaba a la roca. Entonces la planta, una vez que era sembrada la semilla ahí, la planta solamente se tomaba un poquito de la tierra que había encima de la roca, pero no podía echar raíz más al fondo. Entonces no se podía nutrir de la tierra, lo que significa que la persona estaba débil, vulnerable. Y dice aquí en el versículo 13: creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces hay personas, ¿verdad?, que escuchan la palabra, sienten un gozo en su corazón y tal vez crean que con eso ya el Señor conquistó su corazón con su Santo Espíritu.
Pero en el momento que llega la prueba, ahí es donde se ve si realmente esa persona era una persona que había creído de todo corazón, que se había convertido realmente al Señor Jesucristo. En el momento de la prueba, precisamente por eso es la prueba, porque eres probado, tu fe es probada para saber si realmente has creído o no. Dios sabe, hermanos, quién ha creído y quién no ha creído, pero Dios nos da la oportunidad de que nosotros nos sometamos a esa prueba y que nos demos cuenta nosotros mismos si hemos creído verdaderamente o no. ¿Cuántos cristianos, hermanos, ahora que está esta pandemia, como otras que ha habido, cuántos cristianos, hermanos, han dejado de ser cristianos? Y no me refiero a que hayan hayan sido cristianos verdaderos. O sea, ¿cuántas personas con esta prueba que está pasando el mundo, cuántas personas se han apartado? Solamente porque ya los templos se cerraron durante un tiempo, mucha gente, estoy seguro que mucha gente en el mundo se ha enfriado y se ha apartado. Entonces vino la prueba y se apartaron. O vienen otra clase de pruebas. Puede venir cualquier clase de prueba a tu vida y eso te puede desanimar. Y puedes decir, realmente estaba mejor antes, porque ahora han venido muchas pruebas y pruebas muy graves. Entonces vuelves otra vez a los antiguos caminos y ahí es donde se ve que realmente no habías nacido de nuevo. Y es donde se ve que la semilla cayó en una tierra donde no había lugar para echar raíz. Entonces, hermanos, vemos otro tipo de tierra, la que cayó en el versículo 14, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Nuevamente, como habíamos comentado, la semilla cae en un lugar donde hay espinos. Donde hay espinos que están crecidos y algunos que apenas están creciendo. Entonces la planta crece junto con los espinos, se enredan y la planta queda ahogada por esos espinos. La planta se destruye por los espinos. Entonces, de esa manera o de esa misma manera, una persona puede creer en la palabra de Dios, o puede escuchar, mejor dicho, la palabra de Dios, y todos esos espinos son representados por las riquezas, los afanes, los placeres de la vida. Muchos cristianos en la actualidad, hermanos, están siendo ahogados por estos espinos, pero continúan ahí en la iglesia y realmente la semilla está creciendo entre esos espinos. O sea, la persona realmente no se está desarrollando como hijo de Dios, ni siquiera ha nacido, solamente creció la semilla, pero no pudo desarrollarse por los espinos. ¿Por qué? Porque la persona le pone más atención a los afanes, le pone más atención a las riquezas, a los placeres. Hermanos, no podemos nosotros servir a dos señores. No podemos nosotros servir al Señor de los afanes y servir al Señor Jesucristo. No podemos nosotros servir al Señor de las riquezas y servir al Señor Jesucristo. No podemos nosotros servir al Señor de los placeres de la vida y servir al Señor Jesucristo. O servimos al Señor Jesucristo o servimos a cualquiera de estos señores que hemos mencionado, que menciona aquí la palabra de Dios. Porque vas a menospreciar a uno, y siempre, si tú sirves a cualquiera de estos tres señores, siempre al que vas a menospreciar es al Señor Jesucristo. Entonces no va a haber ese crecimiento, y realmente una persona así es evidente que no ha nacido de nuevo, que no es un verdadero hijo de Dios, que solamente está como la cizaña creciendo junto con el trigo, pero está
más afanado en los placeres de este mundo que en las cosas del Señor. Espero que ninguno de nosotros, hermanos, de Pan de Vida, que ninguno de nosotros esté sirviendo a estos tres señores de los placeres, de las riquezas, de los afanes. Estamos muy afanados en muchas cosas, hermanos. Tenemos muchos sueños económicos y queremos crecer. Hay muchas cosas que quisiéramos todavía disfrutar. Pero si todo esto, hermanos, está tomando el primer lugar en nuestra vida y no las cosas de Dios, no su palabra, no el Señor Jesucristo como nuestro Señor, entonces no nos vamos a desarrollar como hijos de Dios. Y es muy probable que no seamos hijos de Dios si estamos en estos afanes, sirviendo a estos tres señores. Así es que mejor, si nos estamos dando cuenta que la semilla ha caído entre espinos, porque nosotros estamos entre los espinos, salgámonos de esos espinos. Es posible. Para Dios todo es posible, hermanos. Si Dios te está mostrando en esta noche que tú eres ese tipo de tierra de terreno en el cual hay espinos, Dios puede hacer el milagro de quitar esos espinos, de limpiarlo, para que crezca verdaderamente la palabra de Dios en ti, para que crezca y dé mucho fruto. No estás condenado a ser siempre ese tipo de terreno. No estás condenado a ser siempre el terreno donde hay piedra. No estás condenado a ser siempre el terreno de junto al camino. No estás condenado a ser siempre el terreno donde crecen los espinos. Si el Señor te está mostrando que tú te estás perdiendo de las bendiciones de Dios por estar en estas tres cosas, en estos primeros tres terrenos, el Señor puede hacer posible que tu corazón sea tierra fértil, si tú así lo quieres. Les recuerdo, el Señor no estaba estableciendo que unos sí se iban a salvar y otros no se iban a salvar. El Señor no estaba decretando algo como eso. Eso sería algo perverso. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Claro que muchos no se iban a salvar. Lo que el Señor Jesús estaba explicando es precisamente eso, que muchos que escuchaban la palabra no se iban a salvar porque estaban en los afanes. Que muchos que escuchaban la palabra no se iban a salvar porque el diablo los había vencido. Que muchos, por no acudir al poder de Dios, que muchos no se iban a salvar precisamente porque ellos los iba a vencer muy fácilmente la prueba. El Señor estaba explicando esto, mas no estaba decretando que así tenía que ser en ciertas personas. Entonces, si nos hemos dado cuenta en esta noche que tenemos estos afanes, ahora si somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo y estamos convencidos, pero hemos estado fallando en estas cosas, la prueba nos ha desanimado, los afanes de este mundo nos han atrapado, el diablo ha venido a atacarnos y nos hemos estado inclinando más hacia el pecado que hacia nuestro Dios. Entonces hay que salirnos de eso, hermanos, para que Dios en su bondad, con su palabra, haga una obra maravillosa, como lo hizo en sus discípulos, que eran el tipo de tierra con el que cerramos, con el que cierra aquí el Señor Jesucristo. Y dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermanos, no está diciendo aquí que la salvación sea para los buenos y para los rectos. No está diciendo aquí que la salvación sea por obras de justicia que nosotros pudiésemos haber hecho. Lo que está diciendo es que un corazón tierno, un corazón humillado delante del Señor, contrito y humillado, el Señor no lo desecha. Y el Señor, cuando siembra su palabra, Él sabe que cuando siembra su palabra en un corazón así, contrito y humillado, entonces es
donde crece mucho fruto, porque la persona está dispuesta a retener la palabra, está dispuesta a exaltar la palabra de Dios, a tomarla como algo muy importante en su vida y a obedecerla. Y si tú obedeces la palabra de Dios, la preciosa palabra de Dios que te fue traída a tu vida, a tu corazón, imagínate qué no puede hacer en tu vida. Es la palabra creadora de Dios. Es la misma sabiduría de Dios encarnada en el Señor Jesucristo. En otros tiempos el Señor habló por medio de la Escritura y de los profetas, pero hoy le agradó hablarnos a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, si nosotros, hermanos, le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo, si estamos dispuestos a obedecerle, Dios va a hacer maravillas en nuestro corazón, va a hacer maravillas en nosotros y va a crecer mucho fruto por el poder de su Santo Espíritu, por su bondad, no por la nuestra, sino por la bondad de Él, porque Él es así, hermanos, porque Él tiene un corazón dispuesto a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Pero si nosotros no estamos con el corazón dispuesto, entonces no van a ocurrir estas cosas que el Señor está prometiendo aquí. Mucho fruto, perseverancia. El Señor te dará ese poder y esa fuerza para que perseveres. No está diciendo que esa salvación o que esas maravillas son solo para los perseverantes. No está diciendo eso. Está diciendo que Él te va a dar ese fruto y Él te va a ayudar a perseverar en su camino. Entonces, hermanos, hagamos esto. Cambiemos de terreno. Es posible, el Señor lo puede hacer. Solamente hay que pedírselo. Hay que humillarnos delante del Señor y mostrar un corazón como un terreno con buena tierra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre nos alimentas, Señor, porque nunca nos dejas, bendito Dios, y porque siempre nos das la oportunidad de meditar en ella. Gracias por habernosla traído, Señor, tu preciosa palabra, porque cada predicación, porque cada palabra de aliento que nos damos entre los hermanos, que proviene de tu palabra, Señor, es una semilla que es sembrada en nuestro corazón y que da mucho fruto, Señor. Es algo maravilloso que nuestra mente no puede entender, pero que a ti así te agradó, Señor. Una pequeña palabra, un breve versículo, Señor, puede hacer algo maravilloso en una persona. Gracias, bendito Dios. Permítenos ver esas maravillas, Señor, en donde nosotros prediquemos tu palabra a quienes la necesitan, y que esa palabra dé fruto en el corazón de aquellos que están dispuestos a escucharte. Gracias, bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.